Buenas tardes a todos. Hoy les presentaremos una visión general de los modelos cualitativos y cuantitativos utilizados en la toma de decisiones dentro de una organización. La toma de decisiones es una parte fundamental de la gestión empresarial y estos modelos nos ayudan a abordar situaciones complejas de manera efectiva. Como ya dije, la toma de decisiones es un proceso fundamental en la gestión de cualquier organización. Implica evaluar alternativas y seleccionar la más adecuada para lograr objetivos y metas específicas. En este contexto, las organizaciones recurren a dos enfoques principales: métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En esta presentación exploraremos en detalle qué implica la toma de decisiones y los diferentes tipos de modelos utilizados para este fin. Algunas técnicas cualitativas como el estudio de casos, métodos de observación, entrevistas personal, grupos focales, análisis de texto. También veremos las características de la investigación cuantitativa, la investigación descriptiva, investigación analítica, investigación experimental y la investigación cuasi experimental. Toma de decisiones. Tanto en la vida personal como en los negocios, la toma de decisiones es una tarea fundamental. Todos los días debemos decidir qué hacemos, evaluar cuáles serán los efectos de esa acción y pensar cómo podemos implementar las decisiones que hemos tomado. En este plano empresarial, actuar impulsivamente puede tener consecuencias negativas, por lo que es normal que busquemos racionalizar nuestras acciones con el fin de tener la certeza de que hemos elegido correctamente. Es por ello que se vuelve tan importante saber tomar decisiones de forma acertada. Es el proceso mediante el cual una persona o grupo de personas elige una opción entre varias alternativas disponibles. Esta elección se basa en la evaluación de la información, considerando factores relevantes y analizando posibles consecuencias. La complejidad de la toma de decisiones radica en la necesidad de combinar elementos tangibles e intangibles, conocidos y desconocidos, emociones y razones, realidades y posibilidades. Además, la técnica utilizada para llevar a una decisión puede variar según el tipo de problema y la persona encargada de tomarla y las circunstancias prevalecientes. Tipos de modelos de toma de decisión. Es cierto que en el ámbito comercial y la producción se utilizan diversos tipos de modelos de toma de decisiones para facilitar la planificación y la toma de decisiones estratégicas. Estos modelos son herramientas que ayudan a comprender y abordar situaciones complejas de manera más estructurada y efectiva. Aquí les explicaré un poco más sobre estos tipos de modelos. Los modelos físicos. Estos modelos utilizan representación física o prototipos para simular situaciones del mundo real. Por ejemplo, en la producción, se pueden crear maquetas o prototipos de productos para evaluar su diseño y funcionamiento antes de la producción a gran escala. Los modelos esquemáticos. Los modelos esquemáticos utilizan diagramas, esquemas o representaciones gráficas para visualizar y comunicar información relevante. Por ejemplo, en la logística se pueden usar diagramas de flujo para planificar rutas de transporte y distribución. Los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son herramientas cuantitativas que utilizan ecuaciones y formas matemáticas para representar relaciones y tomar decisiones basadas en datos. Estos modelos pueden dividirse en dos categorías principales, lo que son el modelo determinístico, que este modelo asume que todas las variables involucradas son conocidas con certeza y no hay incertidumbre en los datos. Por ejemplo, en la gestión de inventario, un modelo determinístico puede calcular la cantidad óptima de productos a mantener en stock. Los modelos probabilísticos. Estos modelos reconocen la presencia de la incertidumbre de los datos y utilizan conceptos de probabilidad para evaluar diferentes escenarios. En la gestión de riesgos se pueden utilizar modelos probabilísticos para calcular la probabilidad de eventos adversos y tomar decisiones basadas en la exposición al riesgo. Es importante destacar que estos modelos son abstracciones a la vida real, lo que significa que simplifican situaciones complejas para que puedan ser analizadas y comprendidas de manera más efectiva. Cada tipo de modelo tiene sus ventajas y desventajas, y la elección del modelo adecuado depende de la naturaleza del problema y de la disposición de los datos. Modelo cualitativo.
El método cualitativo de la toma de decisiones se refiere a un enfoque que se basa en la recopilación y el análisis de información no numérica para apoyar el proceso de toma de decisiones. En lugar de utilizar datos cuantitativos como números y estadística, este método se centra en datos cualitativos como opiniones, experiencias, descripciones y observaciones. El objetivo principal es comprender en profundidad los aspectos subjetivos y contextuales relacionados con una decisión particular. El método cualitativo de toma de decisiones implica la utilización de diversas técnicas de investigación cualitativa, como entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis de contenido de documentos, observación de participantes, entre otras. Estas técnicas permiten observar información detallada sobre las perspectivas de las personas involucradas, sus actitudes, motivaciones y comportamientos. En esta presentación hablaremos del modelo cualitativo basado en el estudio de caso, el método de observación, la entrevista personal, los grupos focales y el análisis de texto. Estudio de caso. Les explicaré el método cualitativo de estudio de caso. Este método sirve para describir, comparar, evaluar y comprender diferentes aspectos de un problema de investigación. Un estudio de caso es un diseño de investigación adecuado cuando se desea obtener un conocimiento concreto, contextual y a profundidad sobre un tema específico. Permite explorar las características, significados e implicaciones claves del caso. Los estudios de caso mantienen el proyecto centrado y manejable cuando no se tiene tiempo o recursos para hacer una investigación a gran escala. Se puede utilizar un solo estudio de caso complejo en el que se explore un solo tema en profundidad o realizar varios estudios de caso para comparar e iluminar diferentes aspectos de la problemática de la investigación. A continuación les haré un pequeño resumen de los pasos clave para llevar a cabo un estudio de caso efectivo. En el paso 1 tenemos la selección del caso. Identificar un caso específico que tenga el potencial de aportar información nueva, soluciones prácticas o abrir nuevas vías de investigación. En el paso 2, recopilar los datos. Utilizar métodos cualitativos como entrevistas, observaciones y análisis de fuentes primarias y secundarias para recopilar datos relevantes. En algunos casos se pueden incluir datos cuantitativos a través de encuestas. En el paso 3 tenemos el redactar un resumen. Incluir un resumen ejecutivo para que los lectores obtengan una idea general del estudio de casos y sus resultados. Puede ofrecer material adicional para que las personas lo puedan descargar, leer y analizar a profundidad. En el paso 4 tenemos la presentación al cliente. Resaltar al cliente cuya información o cuya historia se está contando y mostrar agradecimiento por su participación en el estudio. En el paso 5 tenemos mostrar los desafíos. Describir el contexto en el que se encontraba el cliente y los problemas que enfrentaban antes de recurrir a la empresa, incluir los objetivos que el cliente deseaba alcanzar. Paso 6. Mostrar las soluciones aportadas. Detallar las acciones tomadas para ayudar al cliente y cómo se implementaron las soluciones. Destacar las ventajas de los productos o servicios ofrecidos. En el paso 7 tenemos el compartir los resultados obtenidos. Demostrar los resultados positivos logrados a través de pruebas y testimonios de clientes. Mostrar cómo se superaron las expectativas y se lograron resultados excepcionales. Paso 8. La conclusión. Agradecer al cliente y repasar los puntos claves del estudio. Invitar a los lectores a contactar si enfrentan situaciones similares. El estudio de casos es una herramienta efectiva para demostrar la experiencia de una empresa y cómo sus soluciones han tenido un impacto positivo en los clientes. También puede ser utilizado como material de referencia para futuros prospectos o clientes. Continuando con la presentación, ahora hablaremos acerca del método de observación. La observación como método consiste en usar los sentidos o la utilización de los sentidos para obtener de forma consciente y dirigida datos que nos proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso de una investigación o del método científico que nos permitirá
A partir de ahí crear una hipótesis que luego se volverá a aplicar el método de observación para verificar que dicha hipótesis se cumpla. Siempre que vayamos a investigar debemos partir de conocer el problema y conocer los objetivos que queremos alcanzar. Esto se debe poner dentro del marco teórico, ya que en base a esto se hará una observación, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa. El observador, si bien cumple un rol importante, no debe interactuar con el sujeto dentro de su observación, ya que se debe dedicar más a recolectar datos y recopilar conductas del sujeto. En algunos casos donde se hace con personas, estas pueden saber que están siendo observadas o pueden desconocerlos. También la observación se puede hacer tanto en el hábitat natural como también en un laboratorio, y dicha observación puede ser ya por seres humanos o también por dispositivos mecánicos que estén grabando todo el proceso. Para que el observador sea confiable, debemos hacer nuestra observación lo más objetiva posible. Esto quiere decir que debemos planificar y orientar nuestra observación hacia un fin, con el propósito de descartar información irrelevante y prestar atención o centrarnos en la información que realmente necesitamos. Cabe señalar que cualquier observación está sujeta a una comprobación. Bien, ahora hablaremos de la entrevista personal. Este es un método muy utilizado, ya que permite al investigador obtener respuestas concretas y precisas si se hacen las preguntas necesarias o las preguntas correctas más bien. La entrevista individual es una táctica de recopilación de información, como yo acabo de mencionar, que tiene lugar cara a cara con el entrevistado, y es una herramienta muy sencilla y rápida de utilizar. También podríamos mencionar que se necesitan muy pocos recursos para su realización, y son moderadamente estos aspectos que lo hacen uno de los métodos más utilizados y una herramienta indispensable para cualquier investigación. También podemos mencionar que la entrevista nos permite recopilar distintos tipos de información. Los hechos y la comprobación de los hechos nos permiten conocer los análisis, las propuestas, y por supuesto también nos permite conocer esas primeras hipótesis y conclusiones de una investigación. La entrevista personal nos permite recopilar información cualitativa, pero también hay que distinguir claramente la información que son hechos verificados y los que son solamente puntos de vista, análisis y suposiciones o opiniones de los entrevistados. Cabe señalar que pues la entrevista personal también tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas sería mayor índice de respuestas. También podríamos mencionar que cuando el entrevistado y el encuestado están cara a cara, existe la probabilidad de que éstas se adapten a la situación que se esté dando. Por ejemplo, si se hace una pregunta y no se entiende, se puede reformar la pregunta, y de esa forma que el entrevistado conteste correctamente. También existe la posibilidad de obtener mayor respuestas o respuestas más completas si surge algún tema destacable en la entrevista. Bien, ya por último, en cuanto al tema de entrevistas personales, también existen las desventajas, y una de estas es que se toma mucho tiempo poder coordinar con las personas expertas en los temas que estemos investigando. También se podría decir que se genera una desconfianza en cuanto al entrevistador, ya que nuestro encuestado podría estar cohibido o no podría responder de forma sincera. Ahora hablaremos acerca de los grupos focales. Principalmente este método se utiliza cuando un investigador quiere recopilar información de qué, por qué o cómo, y lo que hace es que se agrupa un pequeño grupo de personas donde se va a generar la información, y esto se hace generalmente para un producto o un lanzamiento de una nueva marca, ¿no? Este método es un método de investigación cualitativo, y cabe señalar, pues como dije anteriormente, reúne un grupo de personas
para exponer sus opiniones acerca de un producto o servicio, y se utiliza más en el departamento de marketing. Cuando este departamento quiere lanzar un servicio o un producto, emplea este método para conocer los resultados, y pues se espera que los resultados sean positivos, claro está. Y bueno, organizar un grupo focal es muy importante a la hora de hacer estas evaluaciones, ya que nos permiten tener éxito en nuestro nuevo proyecto o en la tarea que estemos realizando, si es en un departamento de marketing, ¿no? Dicho esto, pues existen unos beneficios que se dan al utilizar este método. Por ejemplo, favorece el lanzamiento de un producto o servicio, ya que se conoce la opinión de los futuros clientes o del cliente final, y se esperan resultados positivos, ¿no? Se utiliza para el proceso de rebadging, que es como una estrategia que se hace dentro del marketing para las marcas o productos que ya no están siendo muy solicitados o demandados por el cliente, y se comienza una campaña para renovar esa imagen, ¿no? Y redireccionan tácticas de marketing digital, pues conociendo las opiniones y conociendo los gustos de los clientes podemos invertir en campañas para hacer que nuestros clientes vean nuestros productos. Análisis de texto. Este método es totalmente nuevo en comparación con los otros mencionados. Este método se utiliza especialmente para estudiar la vida social de los individuos a través de imágenes o palabras que utilice el sujeto. En un mundo actual donde las redes sociales juegan un papel sumamente importante, este método permite que la investigación siga un patrón relacionado con el estudio que estemos realizando. Otra de las definiciones que podríamos utilizar es que el análisis de contenido consiste en clasificar y codificar diversos elementos de un mensaje y ponerlos como en categoría, con el fin de hacer aparecer de manera adecuada el sentido del mensaje. Generalmente describe o se categoriza las palabras comunes, frases e ideas de los datos cuantitativos, ¿no? Cuando se utiliza un análisis cualitativo al realizar un análisis de contenido, básicamente se basa en analizar el contenido explícito del texto y también analizar el significado de lo escrito, que probablemente se encuentre entrepalado en el texto. Los textos apropiados en este análisis también incluyen mensajes o comunicados a masa a través de ya sea periódicos, revistas, radio, televisión e internet. También se suele usar en la investigación de mercado para saber qué lenguaje utilizar en las descripciones de ciertos productos que vendan ciertas marcas de la compañía que estemos trabajando. Proceso o el método cuantitativo. Este proceso o este análisis cuantitativo ayuda a analizar racionalmente los problemas y también a determinar racionalmente las alternativas más relevantes. De este modo, en áreas como la administración de la producción, la administración financiera, el análisis cuantitativo y hace que este sea indispensable. Y bueno, a nivel corporativo se deben tomar decisiones en un entorno crecientemente competitivo, la mayoría de las ocasiones sin margen de error. Esas decisiones estratégicas y operativas principalmente se basan en elementos cuantitativos que a partir de los modelos de decisión permiten obtener información que facilite las decisiones. Los métodos cuantitativos construyen modelos de sistemas reales tratando de llegar a unos resultados cuantitativos que sirvan de base a decisiones económicas. Algunas razones para realizar un análisis cuantitativo para la toma de decisiones es el problema complejo y quién toma la decisión que requiere ayuda cuantitativa. El problema que implica alto costo y el administrador requiere justificar su decisión. Otra razón es cuando el problema es nuevo y el administrador no tiene experiencia previa.
o el problema es repetitivo y el administrador ahorra tiempo y esfuerzo con un análisis cuantitativo para recomendar decisiones. Para la aplicación exitosa del análisis cuantitativo o para la toma de decisiones, debe haber una estrecha coordinación entre el analista y el usuario de los resultados. Cuando se tiene el trabajo coordinado, se puede elaborar un modelo que representa el problema en forma matemática. Algunas razones para realizar un análisis cuantitativo para la toma tipos de modelos cuantitativos, como es el normativo y el descriptivo. El descriptivo, como primero, es un modelo que solo describe la situación y su variación, y el normativo establece un curso de acción para arribar a la mejor solución y alcanzar objetivos. Las partes de ese modelo son las variables de decisión, los parámetros, las restricciones y la función objetivo. Tenemos también otro tipo como el determinístico y probabilístico, que es por la naturaleza del parámetro. Si es de origen estocástico o probabilístico, el modelo es probabilístico, y si es variable cuantificada con precisión, es modelo determinístico. Otro tipo es el estático y dinámico. Cuando es estático, este modelo se hace abstracción del tiempo y no cambian las condiciones en el periodo de estudio. Cuando es dinámico, este modelo, al igual que el mundo es dinámico, establece periodos de análisis múltiple donde parámetros y recursos también cambian con el tiempo. Algunos beneficios de los métodos cuantitativos se toman para la toma de decisiones, que provee herramientas lógicas, tiene mayor precisión y cuantificación, visión mejorada, formalización, mejores sistemas de planificación, control, organización y operación. Algunos, el desarrollo de modelos, preparación, métodos de cálculo y resolución. Por ejemplo, aquí vemos un problema en donde nos menciona la estructuración del problema, y ya sea empezando por definir el problema, identificar las alternativas, luego determinar los criterios, y luego de eso es analizar el problema, que ya es para evaluar las alternativas y elegir la mejor. Es como algo por encima, ¿no? Ahora profundizar es que para llevar adelante la preparación de un modelo y su cálculo de resolución corresponde a partir de un punto que es básico, y es el referido a qué tipo de modelo es el que se está trabajando. Entre todas las clasificaciones mencionadas, se trata aquí de definir si es determinista o probabilístico. Un modelo puede considerarse como una entidad que capture la esencia de una realidad sin la presencia de la misma. Una fotografía, por ejemplo, es un modelo de la realidad ilustrada en imagen, ya que un modelo solo captura determinados aspectos de la realidad. Tal y como se consignó anteriormente, su éxito dependerá de la precisión con que adhiere la situación y objetos modelados. Adicionalmente, su uso puede no ser apropiado en una aplicación en particular, sino captura los elementos correctos que le corresponde representar. Un modelo matemático es una ecuación, desigualdad o sistema de ecuaciones o desigualdades, que incluyen algunos determinados aspectos de la realidad que está representado, sus interacciones y relaciones. Los modelos de este tipo se utilizan en gran medida en las ciencias físicas, en el campo de la ingeniería, los negocios y la economía, a fin de definir las condiciones que procurarán aportar una solución al problema. El analista primero debe identificar un criterio en el cual se podrá medir un sistema. Este criterio a menudo se denomina medida de rendimiento del sistema o medida de efectividad. También tenemos modelos matemáticos normativos, en donde la medida de efectividad se representa mediante una expresión que denomina función objetivo. Con esto, conseguir lo deseado de manera determinística, es decir, libre de riesgo,
o probabilística, que depende de la influencia que puedan tener los factores no controlables en la determinación de los resultados de una decisión, y también en la cantidad de información que el tomador de decisión tiene para estimar el comportamiento de dichos factores. Generalmente los gerentes buscan simplemente que la resolución del modelo aporte alguna mejora en el nivel de rendimiento, es decir, un problema de buscado de objetivo en el marco de la contribución que el modelo puede hacer el buen juicio e intuición del decisor. Bueno, otro de los tipos de modelos cuantitativos que se pueden mencionar está el modelo experimental. Como su nombre lo indica, este trata de investigaciones fundamentadas en la experimentación, o sea, en la replicación en un ambiente controlado del fenómeno que se va a estudiar. Es decir, en esta manera podemos comprender y eventualmente manipular las variables que determinan su resultado. Básicamente, para este tipo de modelo cuantitativo se siguen una serie de pasos que nos van a ayudar a hacer el ejercicio o el experimento un poco, nos van a ayudar a hacer el ejercicio efectivo. Como primer punto tenemos que identificar el problema. Básicamente esto es hacer una pregunta o una investigación a la organización desde el tema en que se desea abordar de manera cuantitativa y experimental, básicamente el experimento que se va a hacer. También se debe hacer el diseño cuidadosamente del experimento, incluyendo la selección de las variables independientes y las dependientes con la manipulación controlada de todas las variables y de la información que vamos a utilizar. A su vez, se recopilan los datos, las fuentes y toda la información que se va a utilizar para el experimento, se analizan los datos utilizando las diferentes técnicas y también el siguiente punto, en este punto se interpretan los resultados, que básicamente según el análisis estadístico que vamos a hacer nos va a arrojar una serie de resultados en los cuales nos va a decir el futuro del experimento, en qué falló, en qué no falló, si se pudo resolver o si no se pudo resolver, y con esto lleva a una toma de decisiones que es básicamente la resolución del experimento o el conflicto que tenemos. Este método cuantitativo se utiliza más que todo en la política para evaluar las hipótesis que tengan de probabilidad, para probar teorías de causa y efecto y para asegurar un diseño experimental sólido aplicando los principios éticos de la investigación experimental. Bueno, como ejemplo de este modelo experimental tenemos el escenario de un restaurante que básicamente quiere cambiar su menú a comidas vegetarianas con el objetivo de atraer un público más diverso y satisfacer las demandas de los clientes. Se sabe que hoy en día básicamente el mercado ha cambiado y se ha tenido que adaptar a todas las exigencias que tienen los clientes, las nuevas tendencias que cuenta el mercado. Entonces, para que un negocio se mantenga a flote, básicamente, tiene que adaptarse y contar con esa capacidad de adaptabilidad. Por eso se llevan a cabo este tipo de modelos experimentales en el cual nos va a dar como básicamente una salida o una resolución a los conflictos que podamos tener dentro de una organización. En el caso de este escenario, el objetivo sería determinar la rentabilidad y la aceptación de las opciones vegetarianas por parte de los clientes. Para esto se hace un diseño experimental en el cual se escoge una muestra, en esta se selecciona. Tenemos que hacer el diseño experimental. En este caso se seleccionaría una muestra representativa de restaurantes de la cadena, ya sea en este caso de McDonald's, por ejemplo, y se asigna aleatoriamente a algunos de ellos para ofrecer el menú vegetariano, mientras que en otros continúan con el menú existente y la variable independiente es el tipo de menú tradicional o vegetariano, y las variables dependientes incluyen las ventas, la satisfacción del cliente y la rentabilidad que este producto pueda dar. A su vez, también se tendría la recolección de datos que durante un periodo determinado se registran las ventas de cada día, ya sea de ambos menús, y se calculan los costos asociados con la preparación de ambos menús también. También habría que hacer un análisis de datos estadístico, un estudio para poder comprobar las ventas que se obtuvieron cada día, ya sea del menú vegetariano o del menú tradicional,
comprarlos con la satisfacción del cliente, si el cliente le gustó la adaptación en el menú o si prefiere el menú tradicional, etcétera. Con estos datos hacen una interpretación que revela si el menú vegetariano generó un aumento significativo en las ventas y la satisfacción del cliente sin comprometer la rentabilidad de todo el negocio. Esta organización podría considerar implementar el nuevo menú en todos sus restaurantes si el nuevo menú es básicamente rentable. Por lo menos aquí en Panamá nunca lo he visto, pero en otros países, en Europa lo he notado, que por ejemplo McDonald's tiene otro tipo de menú. Por ejemplo, en McDonald's en otros países se venden muchos dulces, tienen McCafé, y en el McCafé, por ejemplo, de Francia, venden croissants o galletas, que cosas que no vemos aquí en Panamá. Entonces, para McDonald's traer ese tipo de productos aquí a Panamá, tiene que hacer un análisis en el mercado y así comprobar realmente si el producto sería rentable aquí o no. También habría que hacer una toma de decisiones en el cual, con todos los resultados que hemos tenido con el experimento, se analiza si realmente es. A su vez, también como otro punto tenemos el modelo casi experimental. Este se trata de los procedimientos experimentales que no pueden distinguirse de manera entre los grupos de control y de estudio, diferenciándose así de los propiamente experimentales, los que mencionamos anteriormente. El método también como ejemplo de modelo cuasi experimental tenemos la evaluación de la función de chat en línea de una empresa. Este puede ser un e-commerce, que hoy en día se ven mucho las ventas en línea. En el escenario de esta empresa tenemos que la empresa de comercio electrónico quiere evaluar el impacto de una nueva función que es el chat en línea que ha implementado en su sitio web. Esta quiere determinar si esta función ha llevado a un aumento en las ventas y a la satisfacción del cliente. En este caso aplicamos el modelo cuasi experimental usando la definición del problema. El problema es evaluar la implementación de la función del chat en línea y qué impacto positivo o negativo, también porque puede ser negativo, tienen las ventas y satisfacción del cliente. El diseño cuasi experimental, en lugar de asignar aleatoriamente a los visitantes del sitio web a grupos de control y de estudio, lo cual sería un diseño experimental puro, o sea, como lo hicimos anteriormente. En este caso, la empresa observa el comportamiento de los visitantes antes y después de la implementación del chat en línea en su página web. También tenemos los grupos, serían los visitantes, como dice en la diapositiva, antes de los grupos de control y después de los grupos de estudio de la implementación. Tenemos los datos que serían las ventas de tiempo en el sitio web del uso de la función del chat. Vamos a la parte del análisis de datos en el que se realiza un análisis comparativo entre los dos tipos de grupos para determinar si las diferencias significativas han aumentado o disminuido en las ventas y la satisfacción del cliente. Estos datos, cuando no analizamos, tenemos que interpretarlos y si el análisis muestra un aumento significativo en las ventas y la satisfacción del cliente después de la implementación de la función del chat en línea, quiere decir que la organización fue exitosa y que el proceso fue exitoso y que sí vale la pena adaptarlo nuevamente al proceso, pues que la inversión valió la pena. También luego de esto se lleva a una toma de decisiones en las que ya vale la redundancia, haya sido positivo o negativo el proceso del modelo cuasi experimental en la investigación que se hizo. Con los resultados y los análisis que hicimos, se toma una decisión acerca de qué va a pasar, si nuevamente se va a poner el chat en línea en este caso, o si no fue rentable y es mejor quitarlo ya que no da una buena satisfacción al cliente, o podría haber una manera mejor y más óptima de realizar este proceso. Bueno, como conclusión, en este caso queremos decirles que la toma de decisiones informadas se apoya en la utilización adecuada de los modelos cuantitativos, cualitativos, las investigaciones, los modelos experimentales, según las necesidades del problema. Sabemos que cada organización es diferente, cada una cuenta con un problema específico y utilizando todos estos modelos que hemos visto previamente podemos saber cuál es la adecuada para nuestro tipo de organización en dado caso en el que nosotros seamos el gerente o algún directivo de la empresa, o no tanto eso. Ok, nuestro tema es la toma de decisiones, pero hasta en nuestra vida cotidiana podemos utilizar este tipo de modelos. Esto nos ayuda a la organización
ya que nos da una vía más segura en el tipo de modelo hacia el éxito y la eficacia en la toma de decisiones de la organización, ya que si vemos en números, básicamente, que es lo que nos importa a todas las empresas, abaratar costos, si tenemos un modelo que nos diga el número específico de si va a haber pérdidas o va a haber ganancias, podemos tomar una mejor decisión, lo que puede resultar positivo para la empresa. Muchas gracias.